Sistemas jurídicos. Roma y el mundo bizantino. El Imperio Bizantino es una continuación del Bajo Imperio Romano. Ese nuevo imperio fue fundado como consecuencia de la partición del Imperio Romano en dos partes. La oriental y la occidental, Pars Orientis y Pars Occidentis. Las instituciones políticas del Imperio Bizantino proceden del Imperio Romano. Y el derecho privado romano fue estudiado en las escuelas orientales de Berrito y Constantinopla. Y además las constituciones de los emperadores romanos fueron el fundamento del derecho público en el Imperio Oriental. Así el mundo bizantino tenía una obsesión por la tradición romana y por lo tanto se salvaguardaron las instituciones romanas aunque teñidas de orientalismo. Además en el ámbito político se salvaguardó la idea romana del imperio. Justiniano. Su pensamiento político y su actitud como legislador. Justiniano también recoge la tradición romana que se formó en el Bajo Imperio, es decir, recogió la idea de que el emperador es prácticamente un delegado de la divinidad, por tanto el emperador está revestido del máximo poder sobre la tierra. Así por tanto, Justiniano se consideraba delegado de la divinidad con poderes legislativos. En primer lugar heredaba una gran reverencia hacia la tradición romano y en segundo lugar, heredaba la idea de imperio universal, forjado con elementos cristianos y romanos. Este respeto hacia la tradición romana hizo que Justiniano reverenciara el pensamiento de los juristas clásicos y así concibió la idea de reconstruir el imperio romano. Para ello utilizó las fuerzas militares y tuvo la ayuda de dos grandes generales, Belisario y Narsés. Y así intentó reconstruir el imperio de Occidente, y además rescató de los vándalos, el norte de África y llegó a la península itálica recuperando gran parte del territorio italiano e incluso llegó hasta España donde se estableció en la costa mediterránea, luchando contra los visigodos. En Italia el imperio tuvo una cierta duración pero no logró lo mismo en Oriente y sufrió múltiples derrotas frente a los persas. Así se ha considerado este intento de reconstrucción del imperio, una gran osadía, porque en realidad las fuerzas militares no eran suficientes y por lo tanto podemos decir que a la larga este intento fracasó. A la vez que intentaba restaurar el imperio, Justiniano hizo una compilación de todo el pensamiento jurídico romano, y esto forma parte de su gran intento de restaurar el imperio. Esta compilación de derecho es lo que ha hecho famoso a Justiniano en la historia, ya que se propuso recopilar todo el derecho llamado ius, que eran las opiniones de los juristas, y todas las leyes de los emperadores, leyes o constituciones. La compilación. La compilación de Justiniano tiene 4 grandes partes. Instituta. Digestum. Codex. Y Novellae. Todo contenido en el Corpus Iuris Civilis. Las instituciones eran un manual de enseñanza. El Digestum es una recopilación de todas las opiniones de los juristas. El Códex es una colección de leyes de los emperadores. Y las Novellae eran las leyes nuevas que promulgaba Justiniano entre la recopilación del Códex y la promulgación del Corpus Iuris Civilis. Con esta compilación se pretendió reunir en un solo cuerpo todas las reglas jurídicas que derivaban de las leyes de los emperadores y de la ciencia de los estudiosos del derecho. En primer lugar, Justiniano ordenó confeccionar el Códex en el año 528. Este Códex no se conserva, sino que únicamente existe un fragmento del mismo y se llamó Codex Vetus, Código Viejo. Posteriormente Justiniano decide compilar el ius en el año 530 y para ello nombró una comisión que se constituía por 2 profesores de la escuela de Berrito, 2 de la escuela de Constantinopla y 11 abogados. Esta comisión se encargó rápidamente de esta tarea y en 3 años estaba confeccionado el Digesto, de modo que en el 533 se publicó como obra ya compilada. Realización de la compilación del Digesto.
Así en 3 años se recopiló toda la jurisprudencia romana, pero como esta era muy voluminosa han surgido varias teorías para explicar el hecho de que en tan poco tiempo se haya realizado esta compilación. El título de esta obra proviene de que tradicionalmente las obras romanas de la jurisprudencia se llamaban digesto. La comisión que redactó el Corpus Iuris introdujo ciertas alteraciones en el momento de reproducir lo que decían los juristas clásicos, y esto sucedió con permiso de Justiniano, que en la constitución que promulgaba el Corpus Iuris y que se llamó Constitución Tanta, en ella permitió que se introdujeran alteraciones en favor de la utilidad social. En latín decía: multa et maxima sunt, quae propter utilitatem rerum transformata sunt. Posteriormente los humanistas del siglo XVI descubrieron en las fuentes justinianas estas interpolaciones y pusieron de manifiesto las alteraciones que aparecían por mano de los compiladores en los textos del Corpus Iuris. El Corpus Iuris de Justiniano también contiene las instituciones. Justiniano encomendó a una comisión la confección de un manual de enseñanza que se realizó muy pronto y estuvo terminado unas semanas antes que el digesto. Se trata de un libro dedicado a la enseñanza y donde no se menciona la procedencia del material jurídico. En las instituciones el emperador habla en primera persona, y está dividido en 4 libros. Este tipo de libros de enseñanza existen en Roma desde las más antiguas épocas del derecho. En un principio se toman como base las instituciones de Gallo y la sistemática es igual que en estas. Todo el derecho privado aparece aquí resumido. Las instituciones fueron promulgadas mediante la Constitución Imperatoria Majestate y entraron en vigor junto con el digesto, pero contienen menos materia que este al ser un libro de enseñanza. Otra parte de la compilación de Justiniano es el Codex Repetita et Electionis, que viene a ser una repetición del anterior del año 528. En este código, Justiniano recoge las leyes de Diocleciano, por lo tanto comienza con las leyes anteriores a él mismo, o sea a Justiniano, hasta el año de su promulgación. Este códex contiene 12 libros y el orden de los materiales es igual al del edicto del pretor. Las constituciones del códex se refieren al derecho público, también a cuestiones eclesiásticas y en menor medida a cuestiones de derecho privado. Después de la publicación del códex en el año 534 mediante una constitución que se llamó Constitución Corti, se siguieron dictando constituciones, pero no se realizó una compilación oficial de las mismas y estas en un principio se recogieron en una colección privada que se llamó Epitome Iuliani, que contiene 122 novelas. Estas constituciones posteriores, como no habían sido recogidas en ninguna compilación anterior, se llamaron Novellae, novelas. Hubo luego otra colección de estas constituciones que se llamó Authenticum y que en un principio se creyó que era falsa, pero luego se consideró la más fiable y contiene 134 novelas. Estas estaban escritas en griego y en latín, normalmente se hacían en griego y también en latín. Son muy importantes porque nos dan a conocer el pensamiento de Justiniano de modo puro y directo, porque emanan directamente del emperador sin intervención de los compiladores, y así nos muestran su pensamiento político y su actitud como legislador absoluto, legislando como representante de Dios sobre la tierra y para todos sus súbditos. Y así se formó el Corpus Iuris Civilis, que se llamó así posteriormente, en la Edad Media, porque la Iglesia había comenzado ya a cultivar su derecho y había recopilado todo el derecho eclesiástico en el Corpus Iuris Canonici, y así frente a este último código, el de Justiniano se llamó Corpus Iuris Civilis. Así el orden del Corpus Iuris es el siguiente. En primer lugar están las instituciones. Luego el digesto con 50 libros. Luego el códex con 12 y por último las Novellae. La denominación procede, como hemos dicho, de época medieval porque en esa época existía una mentalidad de hacer grandes cuerpos o enciclopedias del saber reverenciando a la antigüedad.
Además, Justiniano envió la compilación al occidente, mediante la pragmática Santio. Ello había sido a petición del Papa Vigilius, y de forma Italia se convirtió en la nueva patria del derecho romano frente a los demás países europeos que seguían un derecho romano vulgar y más alejado de la tradición romanista. El primer manuscrito que apareció de la compilación fue de época posterior a Justiniano, del siglo VI o VII, y se llamó Litera Florentina y se conserva en Florencia desde año 1406. Posteriormente, a partir del siglo XI comenzaron a circular una serie de manuscritos del Digesto que se llamaron Códices Bonomienses o Litera Vulgata. Esta última denominación se debe a que fue una edición muy utilizada en los siglos XI y XII. Sobre estos manuscritos del Digesto comenzó la labor de hacer glosas y comentarios a los textos por los juristas medievales. La primera edición, ya eran editados, no escritos a mano, fue la de Godofredus, del año 1583. Godofredus dividió el Digesto en 3 partes que fueron estas. Digestum Vetus, que abarca hasta el libro 24, 2. Digestum Infortiatum, desde el 24, 3 al 38. Digestum Novum, desde el 39 al 50. Pero esta división no se ha considerado muy acertada y se ha considerado un error de los glosadores el llamar a la última parte Digestum Novum. Porque el libro 39 empieza con una disposición de carácter procesal que se refiere a la denuncia de obra nueva, y esta última palabra es lo que habría impulsado a establecer una división a partir de este libro en adelante, y llamarla Digesto Nuevo. Modernamente hay otras ediciones del Digesto sin esta división, una de las más importantes es la de los alemanes. Mommsen, Kruger y Schell. Luego aparecieron otras ediciones críticas del Digesto realizadas por los autores italianos Bonfante, Fada, Riccobono y Scialoja. Se llamaban ediciones críticas porque daban una visión de estudiosos investigadores del derecho romano. El derecho romano y las escuelas de Oriente. Existieron escuelas de derecho en la época romana y estas continuaron sin interrupción sus actividades en el Oriente, y además se crearon otras a imitación suya en Constantinopla. La primera universidad para la enseñanza pública se creó en Constantinopla tomando como base una universidad creada por Constantino en el año 330. Luego Teodosio II reorganizó y amplió los estudios de la Universidad de Constantinopla, creándose en el año 425 2 cátedras de Derecho. Los candidatos a profesorado tenían que pasar un examen ante el Senado, tendrían un sueldo anual y después de 20 años de servicio serían nombrados condes de primer orden. La Universidad de Constantinopla fue cronológicamente la última de las universidades de Oriente, pero fue muy importante por la formación del profesorado, y por lo selecto de sus enseñanzas, y por tanto fue eclipsando a los demás. Había otras universidades en Alejandría donde se estudiaba Derecho y Medicina, y en la Universidad de Atenas se seguía el sistema de la época de Marco Aurelio sin variaciones hasta el siglo V. También está la famosa Universidad de Berrito, en la que se encontraba su célebre escuela de Derecho, de la que ya se hablaba en el siglo III, fue una universidad muy próspera en el siglo V y sus profesores fueron famosos por su ciencia jurídica. El derecho bizantino posterior. Entendemos por derecho bizantino el derecho que se produjo en el Oriente después de la muerte de Justiniano, y en ese período se presenta el problema de los comentarios a la obra de Justiniano. Justiniano había ordenado que no se comentasen sus obras y solo permitió que se hicieran traducciones literales, llamadas catapodas. O también que se hicieran comparaciones o confrontaciones literales de sus pasajes, que se llamaron paratibla. También permitió que se hicieran resúmenes o índices. Pero una vez que murió Justiniano, la labor de los juristas fue mucho más allá y surgieron las glosas al Corpus Iuris. Primero al Digesto, luego al Codex y luego a las instituciones. De estas últimas se ha hecho una gran glosa llamada Paráfrasis de Teófilo. Por otra parte, del Digesto se hicieron muchos índices, algunos de autores conocidos y otros anónimos llamados los basílicos.
En definitiva, la obra de Justiniano en Oriente sirvió para muy poco, porque surgieron índices, abreviaciones, resúmenes y además fue poco consultado porque era muy voluminosa y además estaba en latín y en el Oriente se hablaba griego. Donde sí tuvo una gran fortuna fue en el Occidente, constituyéndose en la base de todo el derecho privado europeo. Derecho comparado. El derecho comparado es muy importante ya que nos permite conocer los diferentes sistemas jurídicos que existen en el mundo, sus orígenes así como su evolución y su aplicación de acuerdo a cada sistema, de esta manera permite una confrontación entre ellos. Asimismo nos sirve como medio de investigación analítica y crítica. El derecho se comparaba desde la antigüedad, un ejemplo de ello es Aristóteles, quien realizó un estudio científico de 153 constituciones de Grecia y otras ciudades, con el fin de trazar el mejor sistema de gobierno, pero no fue hasta el siglo XXI cuando se despertó ese gran interés por comparar el derecho de países extranjeros con el nacional. En 1832 se empezó a impartir la cátedra de legislación comparada y en 1900 se celebró el primer Congreso Mundial de Legislación Comparada. Son sistemas jurídicos de distintos países o estados que tienen antecedentes históricos comunes e instituciones jurídicas similares. Una familia jurídica es, por tanto, un conjunto de sistemas jurídicos que comparten determinadas características. El vocablo sistema jurídico se refiere al derecho nacional de un Estado, en tanto que el término familia remite al conjunto de sistemas jurídicos que rebasan las fronteras de una nación. Familia neorromanista. La familia neorromanista es una familia conformada por países cuyo principal antecedente es el derecho romano. Una de sus principales características es la marcada preocupación por los valores de justicia y moral. La integran los países cuya ciencia jurídica se ha elaborado sobre los fundamentos del derecho romano y de la tradición germánica, los cuales se fusionaron en el occidente de Europa a partir del siglo VI. En la actualidad es la familia dominante en Europa occidental, Centro y Sudamérica, en muchos países de África y Asia. Esta familia es considerada la más antigua de las actualmente existentes, pues su origen se remonta a la creación de las 12 tablas en Roma, a mediados del siglo V a.C., y tuvo su origen en las 12 tablas año 450 DC, siglo V. En la formación de la familia neorrománica tenemos dos grandes momentos. Derecho consuetudinario o derecho de la costumbre. Período legislativo o de derecho escrito. Fuentes formales del derecho en la familia neorromanista. La costumbre. Doctrina. La jurisprudencia. Clasificación del derecho. Derecho público. Se refiere a la organización del Estado, en cuanto a sus funciones y sus relaciones internas y frente a los particulares. Derecho privado. Solo contempla relaciones entre particulares. El derecho civil romano tuvo su origen en el derecho de los ciudadanos, en contraposición al jus gentium que era el derecho positivo vigente en Roma. Fue así como surgió una clasificación del derecho. Derecho de las personas, abarcando la personalidad jurídica del ser humano. Derecho de familia, relativo a los integrantes del grupo familiar. Derecho de los bienes, en cuanto a la propiedad, posesión. Derecho sucesorio. En la mayoría de los países las normas de derecho civil se encuentran codificadas, también surgieron las profesiones jurídicas. Jueces, abogados, legislador, jurisconsulto, procurador. El derecho anglosajón, o common law, derivado del sistema aplicado en la Inglaterra medieval, es aquel utilizado en gran parte de los territorios que tienen influencia británica. Es el derecho creado por decisiones de los tribunales. En Inglaterra surgieron dos cuerpos de normas diferentes: el common law, y más tarde, el equity. Y ambos fueron adoptados como base del derecho de los estados estadounidenses, y se caracterizan por el hecho de que se basan más en la jurisprudencia que en las leyes.
Distribución geográfica. Sistemas basados en el derecho anglosajón o provenientes de la corriente de este se aplican en Inglaterra, Gales, Irlanda y gran parte de las antiguas colonias del Reino Unido, incluyendo Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, con la excepción de Quebec, provincia en la cual se emplea el sistema de derecho continental en el derecho civil y el derecho anglosajón en el derecho penal. En los Estados Unidos está la excepción del estado de Luisiana, el cual, a consecuencia de su herencia francesa, usa un sistema de derecho continental. En Asia, Hong Kong, como antigua posesión británica, también utiliza un sistema de derecho anglosajón, lo cual está garantizado por su constitución, que asegura que este se mantendrá vigente, pese a que la soberanía ha retornado a China, al igual que en la India, Malasia y Singapur. En África, Sudáfrica emplea igualmente el sistema de derecho anglosajón. En Escocia también se usa un derecho mixto entre continental y anglosajón, aunque en este caso, a diferencia del de Quebec, la diferenciación no se efectúa sobre la base de la rama del derecho que se aplique, penal o civil, sino que prácticamente se trata de un sistema integral y diferenciado, pero desarrollado sobre la base de las influencias de otros sistemas. Discusión sobre la denominación. Algunos académicos consideran que el nombre de derecho anglosajón es inadecuado, ya que este indicaría hacia un derecho utilizado por los antiguos anglos y sajones en la Inglaterra medieval temprana. Sin embargo, el nombre derecho común, traducción literal del término common law, lleva a más complicaciones, puesto que se confundiría con el concepto de derecho común usado en el derecho continental, que corresponde a un sistema de derecho empleado como base para otros, y generalmente, sinónimo de derecho civil, así conocido en el sistema del civil law. Asimismo, el derecho anglosajón antiguo no es muy citado en español, por lo que normalmente se utiliza derecho anglosajón o algunos dicen directamente common law. Debe tomarse nota de que en el idioma inglés existe una discusión similar sobre el término civil law, que es la traducción inglesa del derecho continental también llamado romano-germánico. Principios básicos. El sistema de derecho anglosajón se basa, sobre todo, en el análisis de las sentencias judiciales dictadas por el mismo tribunal o alguno de sus tribunales superiores, aquellos a los que se pueden apelar las decisiones tomadas por dicho tribunal, y en las interpretaciones que en estas sentencias se dan de las leyes. Por esto las leyes pueden ser ambiguas en muchos aspectos, ya que se espera que los tribunales las clarifiquen, o estos ya lo han hecho sobre leyes anteriores, pero similares. Este es el motivo por el cual en Estados Unidos aún se enseñan normas de la época colonial inglesa. Por otro lado, existen interpretaciones judiciales que crean figuras jurídicas nuevas, lo que en un principio era la norma, pero hoy es la excepción. Sin embargo, se mantiene la nomenclatura que reconoce como delito estatutario, por ejemplo, al delito creado por la ley. En la actualidad, es mucho más común que las leyes creen figuras completamente nuevas o que estandaricen y fijen las reglas anteriormente establecidas por las sentencias judiciales. Un detalle muy importante es que, en casos posteriores, la ratio decidendi, que significa literalmente en español razón para decidir o razón suficiente de las sentencias previamente dictadas, obligan a un tribunal, y todos los tribunales inferiores a este, a fallar de la misma manera o de forma similar. Por esto el estudio del sistema se basa en el análisis detallado de las sentencias de las cuales se induce la norma, estudio que termina en la elaboración de un caso típico, el cual se compara con la situación en estudio para ver si es similar o no. En muchas ocasiones se analizan diversas sentencias que contienen el mismo principio, visto desde diversas ópticas, para extraer finalmente la norma que se aplicará al caso en estudio. Sistema jurídico socialista. Dentro del derecho socialista en sentido amplio se incluyen ramas, instituciones y principios jurídicos que, en muchos casos se han integrado a los sistemas jurídicos de los países capitalistas, como el llamado derecho obrero y los derechos de los trabajadores, el principio prooperario, el derecho sindical, la contratación colectiva, la responsabilidad objetiva patronal en los accidentes de trabajo, la noción de justicia social, el constitucionalismo social y los derechos humanos,
ciudadanos de segunda generación, el derecho económico-social de mercado, la cogestión obrero-empresarial y la autogestión obrera de las empresas, las normas sobre nacionalización, estatización y expropiación de empresas, etc. También el derecho cooperativo está fuertemente ligado al derecho socialista en sentido amplio. Dentro del derecho socialista en sentido restringido se incluyen los principios y sistemas jurídicos establecidos en los estados socialistas, llamados también socialismo real, o simplemente comunistas. En general, todos los sistemas jurídicos conocidos sancionados por estados socialistas, adoptaron el sistema de derecho continental, el de mayor aceptación mundial, caracterizado por basarse en la ley, antes que en las decisiones de los jueces. Con variadas modificaciones, todos los sistemas jurídicos adoptados por los países socialistas, se inspiran en la ideología marxista-leninista. Mientras que los sistemas jurídicos continentales capitalistas, tradicionalmente han puesto gran interés en proteger la propiedad privada, especialmente de los activos productivos y financieros, a través de detalladas regulaciones de los modos de adquirir, transmitir y perder la titularidad, los sistemas jurídicos socialistas se concentran en la regulación de la propiedad de los medios de producción, de modo tal que los mismos estén orientados al bienestar público, sea estableciendo la titularidad estatal, comunitaria, autogestionada, e incluso privada, según el sistema específico de que se trate. La mayoría de los sistemas jurídicos socialistas establecen subsistemas especiales para la propiedad y gestión de la tierra, adoptando en muchos casos sistemas cooperativos o comunitarios, como en el caso de los koljoses soviéticos o las comunas populares chinas. Un error habitual es la creencia generalizada de que en el derecho socialista no existe la propiedad privada. Todos los sistemas instituyen el concepto de propiedad personal sobre los bienes no productivos, y en algunos casos también sobre bienes productivos y empresas, incluso de gran tamaño, como sucede con el derecho chino comunista moderno. El derecho socialista también se caracteriza por adoptar instituciones laborales específicas, como el stajanovismo en la Unión Soviética durante el gobierno de José Stalin, o el trabajo voluntario establecido en Cuba a instancias de Che Guevara. Antes del fin de la Guerra Fría, el derecho socialista era comúnmente incluido dentro de los principales sistemas jurídicos del mundo. Sin embargo, diversos autores contemporáneos no lo consideran como tal, debido a las semejanzas con el sistema de derecho continental y por el hecho que actualmente no es utilizado en forma extensa tras la caída de la mayoría de los estados socialistas. Sistemas jurídicos religiosos. El derecho religioso o derecho confesional, de acuerdo a la moderna ciencia del derecho, es aquel ordenamiento jurídico que, para sí mismas, establecen las diferentes iglesias o confesiones religiosas, y que en tanto realidades sociales requieren de un derecho propio, siguiendo el aforismo ubi societas sibi ius. El derecho religioso no debe confundirse con el derecho eclesiástico. La Sharia, también conocida como Sharia o ley islámica, es el cuerpo de derecho islámico. Constituye un código detallado de conducta, en el que se incluyen también las normas relativas a los modos del culto, los criterios de la moral y de la vida, las cosas permitidas o prohibidas, las reglas separadoras entre el bien y el mal. Sin embargo, su identificación con la religión es matizable. Aunque está en el Islam, no es un dogma ni algo indiscutible, como pudiera serlo el texto del Corán, sino objeto de interpretación. Denota un modo de vida islámico que es más que un sistema de justicia civil o criminal. Como una cuestión de conciencia personal y guía moral de conducta, la Sharia es adoptada por la mayoría de los creyentes y practicantes musulmanes, en distintos grados. Pero, a diferencia de las orientaciones morales de la Biblia para los cristianos, no solo constituye un código religioso de orientación vital, sino que codifica específicamente la conducta y rige todos los aspectos de la vida. Ha sido formalmente instituida como ley por ciertos estados, que se definen como Estado Islámico. En esos casos, los tribunales de justicia se instituyen como tribunal islámico y velan por su cumplimiento.
Muchos países del mundo islámico, aunque no se hayan definido de forma completa como Estado Islámico, han adoptado parcialmente en su legislación elementos de la Sharia, en áreas como las herencias y los testamentos, la regulación de las actividades bancarias y de los contratos, etc. El fiqh. El término fiqh alude a la metodología para convertir en legislación aplicable las normas del Corán y de la Sunna que, por sus características de revelación religiosa, no pueden regular directamente la vida de los hombres en la religión islámica. El término fiqh significa conocimiento profundo. Siguiendo las directrices de Mahoma, a las normas religiosas se debe aplicar un análisis crítico que determine su utilidad y sentido en cada momento y lugar. Así, el fiqh determina cómo se relaciona el musulmán con Dios y con sus semejantes, respetando el Corán y la Sunna. Es pues, en sentido jurídico, la disciplina de jurisprudencia islámica que estudia la Sharia. El número de escuelas islámicas, madhab, es numeroso y sus orientaciones diversas, al no reconocer el Islam en principio autoridad doctrinal a ningún grupo ni individuo después del profeta, y, en el caso del chiismo, de los imanes. Cuando un caso no tiene antecedentes en el Corán o la Sunna, la mayor parte de escuelas jurídicas cita requerida prescriben la inferencia de dictámenes por analogía, quillas, con lo ya tratado. Sistema jurídico mixto. Se entiende por mixto, el sistema jurídico positivo, en el cual coexisten en mayor o menor medida como derecho vigente, instituciones o prácticas que provienen de dos o más familias jurídicas principales. Incluyen dos o más mecanismos jurídicos que operan de manera simultánea o interactiva en una sociedad multicultural y multireligiosa. A veces se yuxtaponen y se aplican de manera complementaria. El régimen jurídico de muchas naciones de África del Norte y del Oriente Medio denota una fuerte influencia de la tradición del derecho civil, pero en algunos aspectos, como los relacionados con las personas, la familia y la propiedad, tienden a seguir la tradición islámica. Otros, en el lejano Oriente, como India y Filipinas, comparten tradiciones, la primera del common law y la segunda del neorromanismo, con influencias culturales propias. Tales combinaciones pueden ser ejemplo: derecho religioso, neorromanista, common law. Sistema jurídico israelí. Derecho neorromanista, common law, tradición autóctona, sistema jurídico japonés. Derecho religioso, common law, sistema jurídico de la India. Derecho neorromanista, common law, sistema jurídico de Filipinas y Sudáfrica. Esto ha sido todo. Gracias por su atención. Espero que haya sido de utilidad. Editado por Quetzalcóatl Salazar Bautista.